Hoy vamos a estudiar juntos el Salmo capítulo 1, un pasaje increíblemente poderoso que nos enseña a vivir una vida bendecida y plena según la Biblia. Acompáñame en este estudio bíblico esencial donde desglosaremos cada parte de los versículos de este capítulo y descubriremos cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Empecemos. Nos encontramos en el libro de los Salmos en el capítulo 1. Este es el primer capítulo de este libro. Y este libro está compuesto exactamente por 150 capítulos, ¿vale? Entonces, el capítulo 1 es el primero de todos y está titulado como El justo y los pecadores. ¿Por qué? Porque este capítulo nos muestra qué es lo que hacen los justos y qué es lo que hacen los pecadores. Entonces, el justo es aquel que hace lo correcto delante de Dios y los pecadores son los que no lo hacen. Por eso este capítulo nos va a ayudar a ver cómo podemos llevar una vida justa y no una vida de pecado, ¿vale? Y cuál es la recompensa de ser justo delante de Dios. Porque realmente vivir una vida justa delante de Dios tiene una recompensa muy grande. Y lo vamos a ver aquí en este capítulo, ¿vale? Entonces empecemos a leer. El primer versículo dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, la primera palabra que nos encontramos es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa doblemente feliz, o otras versiones también dicen 1000 veces feliz. Estamos hablando de una felicidad que el mundo no puede dar. Es una felicidad, un gozo que solamente puede dar Dios. Y cuando recibimos esta felicidad, la recibimos cuando no andemos en consejo de malos. Porque ¿cuál es el problema? Que el mundo está lleno de malos consejeros, está lleno de malos consejos que realmente nos apartan del camino que Dios quiere que nosotros transitemos en esta vida. Y si tú quieres ser una persona bienaventurada, es decir, si tú quieres alcanzar la verdadera felicidad en esta vida, es necesario que te apartes de estos malos consejos, pero no solamente de los malos consejos, sino también de los caminos de los pecadores, porque los consejos de los malos, ¿a dónde te van a llevar? A andar por caminos de pecadores, a ser un pecador. Te va a hacer sentar en silla de escarnecedores. ¿Qué significa silla de escarnecedores? Silla significa un lugar donde tú ejecutas autoridad. Los tronos, antiguamente los reyes sentados en sus tronos juzgaban a las personas, pero hay reyes que eran malos. Y posiblemente tú te estés convirtiendo en alguien que juzga a otra persona siendo tú igual o peor de culpable. Por eso tenemos que apartarnos de esos caminos. Y quiero decirte algo, que tú te apartes de caminos de pecadores no significa que tú no vayas a pecar nunca. Todos pecamos. Pero una cosa es practicar el pecado, que es lo que significa caminos de pecadores, y otra cosa muy distinta es tropezar en un pecado. Porque la Biblia también nos dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Es decir, nosotros como justos podemos tropezar, pero pidiéndole perdón a Dios y levantándonos, podemos seguir adelante. Somos perdonados y nuestros pecados son limpiados. Esto tampoco quiere decir que tomemos eso como una excusa para decir, bueno, voy a pecar, que total, Dios me va a perdonar siempre. No se trata de eso, porque cuando uno tiene a Dios en su corazón, no está buscando el pecar, porque no le nace el pecado, porque Dios vive en nosotros. Pero sí es posible que por causa de una debilidad que tengamos en ese momento, podamos tropezar. Y es en ese momento donde tenemos que pedirle perdón a Dios y Él nos va a restaurar completamente, ¿vale? Entonces, si quieres ser una persona bienaventurada, tienes que apartarte de los malos consejos. ¿Qué quiere decir esto también? Que no pidas consejos a personas que son inmaduras espiritualmente. Porque si pides consejo a una persona inmadura, por muy cristiana que sea, te puede dar un mal consejo. Es bueno que te acerques a personas que sean maduras en el Señor, que te aconsejarán correctamente en los caminos de Dios, como puede ser tus pastores, tus líderes o cualquier persona que esté guiándote en los caminos de Dios. El segundo versículo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, el varón bienaventurado no anda por estos caminos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora fíjate, ¿qué es la ley de Jehová para nosotros hoy? Porque los judíos tenían la ley de Jehová, que era la que Moisés le dio al pueblo desde el monte Sinaí. Entonces, esa ley
Realmente son los primeros 5 libros de la Biblia, del Génesis al libro de Deuteronomio. Pero nosotros no tenemos que vivir según la ley. No somos justos. La Biblia nos dice que nosotros no somos justos por cumplir la ley. Por eso lo que realmente está diciendo este versículo, o cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy día, es que la ley de Jehová es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia misma es la palabra de Dios. Y cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios día y noche, entonces vamos a ser bienaventurados. Por eso es importante que meditemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero, ¿qué significa la palabra meditar? Esto no significa simplemente pensar o estudiar, sino que va más allá de eso. Meditar, una de las definiciones de meditar significa soñar despierto. ¿Cuántas veces has soñado despierto? ¿Cuántas veces has empezado a imaginar una situación que te gustaría estar viviendo? Por ejemplo, estar en la playa con una hamaca, con una bebida en la mano muy fresquita, escuchando las olas del mar rompiendo, estar ahí totalmente relajado, relajada, mientras estás disfrutando de ese momento, y a lo mejor estás en tu casa, hace mucha calor y estás muy lejos de eso, ¿no? Pero realmente tu mente te ha llevado a soñar despierto. Pues realmente aquí es lo mismo. Tú lo que estás haciendo es decir, lees la palabra de Dios y ahora empiezas en tu mente a imaginar cómo Dios te va a empezar a usar a través de las palabras que estás leyendo en la Biblia. Por ejemplo, tú ves a David matando al gigante Goliat, y tú empiezas a imaginar cómo Dios te empieza a usar a ti matando a esos gigantes espirituales que te impiden a ti crecer espiritualmente. Es importante de que tú empieces a imaginarte que tú eres parte de la historia de la palabra de Dios y no solamente eres un espectador que lees historias de otras personas que Dios usó grandemente. Por eso es importante de que medites en la palabra de Dios de esta forma, que hagas realidad cada una de las palabras que el Señor pone en las Escrituras y no solamente que las veas como un mero espectador. Cuando tú te apartas de esto y haces esto otro y meditas en la palabra de Dios, entonces te va a ocurrir lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora fíjate, todo lo que vas a hacer vas a prosperar. O sea, vas a ser un árbol como un árbol. Esto no lo está hablando de forma literal, sino de forma espiritual. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora fíjate que todos los árboles, la gran mayoría de los árboles, sufren las 4 estaciones del año. Es decir, hay un momento donde dan el fruto, hay un momento donde sueltan el fruto, hay un momento donde sus hojas se caen y vuelven a regenerarse, y es un ciclo continuo, ¿vale? Entonces no siempre están dando fruto, no siempre tienen hojas según la época del año en el que se encuentren. Sin embargo, aquí la Biblia nos dice claramente que cuando el árbol está plantado junto a corrientes de agua, va a dar fruto en su tiempo, pero su hoja no va a caer. Es decir, no se está viendo afectado por las diferentes estaciones del año. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice la Biblia con esto? Que las estaciones del año está hablando de las influencias de este mundo. Entonces, cuando tú eres un pecador, entonces tú te vas a ver influido por el mundo. Pero cuando tú eres una persona justa, mediante la fe en Jesucristo, creyendo en su palabra, entonces tú no vas a verte afectado. ¿Por qué? Porque tu hoja no va a caer, porque estás junto a las corrientes de las aguas. Ahora, ¿qué significa corrientes de agua? Esta referencia está hablando directamente al Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora dice, esto dijo acerca del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en él. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y se convierte como en una corriente de agua que da vida a todo nuestro ser y nos hace ser un árbol fructífero y que nuestra hoja no va a caer. Es decir, no nos vamos a ver afectados por las influencias de este mundo.
Fíjate el gran poder que tienes que es de ser un justo, una persona justa delante de Dios. No una persona justa en nuestras fuerzas, ojo. No tienes que ser justo en tus propias fuerzas, porque vas a fracasar, porque nadie puede cumplir la ley de Dios en sus propias fuerzas. Eso también lo dice la Biblia. Sino que la única forma de cumplir la ley de Dios es creyendo en Jesús. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, sí cumplió la ley. Y la cumplió a la perfección. Por eso, cuando nosotros confiamos en Jesús, es como si también nosotros cumpliésemos la ley. De ahí la importancia de que nosotros creamos en el nombre de Jesús y de esa manera recibiremos las corrientes de aguas del Espíritu Santo. Fíjate, cuando el Espíritu Santo se convierte en un río vivo, de una corriente viva que fluye en tu interior, entonces vas a ser una persona totalmente fructífera. ¿Y qué significa dar fruto? Significa que la palabra de Dios va a empezar a dar resultados en ti. No va a ser simplemente un libro que lees aburrido, no. Va a ser un libro, va a ser real en tu vida. Porque vas a ver que todo lo que lees aquí está dando fruto en ti. Y eso es algo maravilloso, que no solamente lo vas a disfrutar tú, sino que las personas que te vean van a notar que tú tienes algo especial de parte de Dios. Por eso tienes que dejar estos caminos. Normal que nos cause felicidad poder dar fruto constante y que las influencias de este mundo no nos toque. Y además, todo lo que tú hagas va a prosperar en tus manos. Veo, por ejemplo, el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Cómo Dios hacía prosperar en las manos de José todo aquello que tocaba. Y su amo el egipcio, Potifar, veía eso y reconocía que Dios estaba con José. Es decir, la prosperidad que Dios te va a dar va a denotar en algo muy importante, que la gente va a glorificar a Dios. Van a reconocer que Dios está contigo, que Dios es el que te prospera, que Dios es el que te respalda, que no es cualquier cosa, que Dios está contigo. Es algo maravilloso. Por eso eres bienaventurado, por eso vas a ser totalmente feliz cuando alcances esto. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 4, porque todo esto nos muestra el camino del justo, pero si no nos apartamos de lo que dice el versículo 1, nos va a ocurrir lo que dice del versículo 4 al 6. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué quiere decir esto? Que son como simplemente paja que el viento arrebata, que el viento se lleva fácilmente. Es algo que no tiene un fundamento firme. No es como un árbol arraigado junto a las aguas, sino que es hierba seca que el viento viene y se lleva y va de aquí para acá sin ningún tipo de fruto. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, está hablando aquí de la resurrección. O sea, ellos no van a disfrutar de la resurrección de los justos. Ellos van a ser resucitados pero para condenación, porque cuando uno no recibe a Jesús en su corazón, lo que ocurre es que cuando pasen el final de los tiempos, Dios va a resucitar a los injustos, a los injustos no son los que hicieron simplemente lo malo, sino son aquellos que no recibieron a Jesús en su corazón. Porque te vuelvo a repetir, ser justo no se trata de que tú cumplas la ley de Dios, sino que creas en Jesús y lo recibas en tu corazón. Por eso, una persona injusta no es aquel que no cumple la ley de Dios, sino es aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón. Entonces, Dios los levantará en el tiempo final, pero para juzgarlos para condenación. Y eso es algo muy triste. Y por último dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es decir, si la senda de los justos prosperará, la de los malos perecerá. Entonces es importante de que tengamos claro de que hay dos caminos. Hay dos caminos claros y no hay un camino intermedio. O eres una persona justa, que Dios va a prosperar tu vida, o eres una persona mala que tiene condenación eterna y que su final es un final malo. Por eso es importante de que si quieres evitar este final, es importante que evites este camino. Y para evitar este camino es importante que te apartes de los malos y medites en la palabra de Dios. Y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo primero y lo más importante. Y vas a ser ese árbol que va a dar fruto abundante. Y así llegamos al final de nuestro estudio del Salmo capítulo 1. Espero que este vídeo te haya inspirado y proporcionado herramientas prácticas para aplicar estos principios bíblicos tan importantes en tu vida. Si ha sido así, me gustaría que pusieses en los comentarios qué es lo que más te ha impactado y cómo Dios te ha hablado a través de este capítulo. Y también me gustaría que pusieses en los comentarios si quieres que hagamos más estudios bíblicos como este. Y para finalizar vamos a hacer una oración.
Señor, te damos gracias porque sabemos que tu palabra nos transforma, que tu palabra nos da vida y por eso te damos gracias, Señor. Llénanos de tu poder y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en este estudio y si quieres seguir aprendiendo te dejo por aquí otro vídeo de mi canal que también te ayudará mucho. Dios te bendiga.